Londres, 1897. La ciudad parecía vivir en una paradoja. Las calles rebosaban de inventos que prometían conquistar el futuro, pero los hospitales seguían librando una batalla antigua contra la muerte. Era una época de fe ciega en la razón, donde la electricidad iluminaba las farolas y los teléfonos permitían escuchar voces desde el otro extremo de la ciudad, pero donde los hombres seguían muriendo de enfermedades cuyo nombre nadie comprendía. Las máquinas funcionaban, los trenes cruzaban continentes, pero el cuerpo humano seguía siendo un misterio que ningún descubrimiento había logrado desvelar del todo. En uno de esos hospitales, bajo la luz pálida de las lámparas de gas que parpadeaban como ojos agonizantes, el doctor Edmunda le dedicaba sus noches a una pregunta que ningún científico había respondido con certeza. ¿Dónde termina exactamente la vida? ¿En el último latido? ¿En el último aliento? ¿O existe un instante, un segundo minúsculo, donde el cuerpo aún recuerda cómo estar vivo, aunque la conciencia ya haya abandonado sus recintos? No era un hombre religioso, pero tampoco se consideraba un hereje. Creía que Dios, si existía, se expresaba en los impulsos eléctricos del corazón y en el brillo fugaz de una pupila que aún responde a la luz. Su fe no vivía en catedrales de piedra, sino en la precisión del bisturí, en la geometría perfecta de los huesos, en la manera en que la sangre obedecía a las leyes de la física. Y si la vida podía medirse, pensaba Ale durante esas noches solitarias mientras escribía en su cuaderno con letra menuda, quizá también podía reanudarse. Quizá existía un momento, breve y maravilloso, donde un médico suficientemente audaz podía tender un puente entre lo que era y lo que ya no era. Era una idea peligrosa, hermosa y completamente prohibida. Era el pensamiento que lo desvelaba. Ale era un hombre de 52 años, con el cabello gris teñido de plata por las largas noches en los quirófanos. Sus manos eran largas, precisas, con dedos que habían aprendido a ver mediante el tacto. Nunca había sido casado, aunque no por falta de oportunidades. Sus colegas le invitaban a eventos sociales, pero él siempre encontraba una excusa. Un paciente que requeriría atención, unas notas de completar, un experimento que no podía esperar. La verdad era que Al había entregado su vida a un matrimonio diferente, el matrimonio con lo desconocido. Mientras otros médicos dormían en sus camas tibias, él descendía a los sótanos del hospital cuando el reloj marcaba la medianoche y los pasillos quedaban vacíos como una iglesia abandonada. El sótano era su verdadero hogar. Cuando el aire de las plantas superiores comenzaba a espesarse de sueño, Ale tomaba su linterna de queroseno y bajaba las escaleras de piedra, contando cada escalón como si fuera un ritual. 34 escalones los separaban del mundo de los vivos del mundo, donde la muerte era tan tangible que casi podía tocarse. El aire del sótano olía a metal, a desinfectante, a formalina, a los químicos que intentaban preservar lo que la naturaleza insistía en descomponer. Frascos de vidrio se alineaban como soldados silenciosos en estantes de madera oscurecida por la humedad. Dentro de ellos, órganos preservados flotaban en líquidos amarillentos, corazones que jamás volverían a latir, pulmones que jamás volverían a respirar, cerebros cuyas últimas sinapsis se habían extinguido hace semanas o meses. Eran testigos de su obsesión. Catálogos vivos de fracaso, pero los frascos no eran lo que Ale verdaderamente buscaba en esas noches sin testigos. Lo que lo llevaba al sótano era un generador eléctrico que había construido a lo largo de 3 años, pieza tras pieza, robo tras robo de materiales del hospital. Era un artefacto que habría parecido absurdo a cualquier observador. Una máquina de madera y metal con cables que parecían serpientes, con una manivela oxidada que debía girarse a una velocidad específica para generar el flujo de electricidad correcto.
Ale había aprendido a construirlo a partir de libros que obtenía de coleccionistas privados en París, de cartas que intercambiaba con otros investigadores igualmente obsesionados en Alemania y en Italia. Hombres que compartían su fascinación por los bordes, por los límites, por lo imposible allí. Bajo la luz amarillenta de su linterna, Ale realizaba su trabajo verdadero. Registraba el comportamiento de los cuerpos segundos después de que el corazón dejaba de latir. Una chispa eléctrica aplicada al pecho con precisión de cirujano. Los cables conectados justo en el lugar correcto, el voltaje exacto para activar los impulsos sin desgarrar los tejidos. A veces, un dedo se movía. Un pequeño espasmo, nada más, pero lo suficiente para probar que la electricidad seguía siendo una forma de comunicación que el cuerpo comprendía. Un músculo temblaba bajo la piel. Un ojo, cuya pupila ya había comenzado a cristalizarse, parecía enfocar por un instante. Un pulmón, suspendido en el silencio de la muerte, parecía recordar el ritmo de la respiración. No era resurrección. Ale sabía que no era eso. Era algo más sutil, más perturbador. Era un estado entre la vida y la nada. Un terreno que pocos se atrevían a explorar, no porque fuera imposible, sino porque el costo de explorarlo era demasiado alto para la mente humana. El doctor Ale llamó a ese estado la frontera. No vida, no muerte. Un instante suspendido donde el cuerpo aún recuerda ser humano, donde las células aún responden a estímulos, pero donde el alma, si es que existe, ya no responde. La frontera era el lugar donde la ciencia admitía sus límites y donde la filosofía se veía obligada a ceder ante lo físico. Era el lugar donde Ale vivía ahora, y donde su cordura se erosionaba lentamente. Como la orilla de un acantilado que cede ante la marea, sus notas llenaban docenas de cuadernos. Cada entrada estaba fechada, catalogada, escrita con una caligrafía que comenzaba precisa y terminaba temblorosa. Registraba tiempos de respuesta, intensidad de movimiento muscular, dilatación de pupilas, cambios de temperatura. Eran datos, hechos, precisión. Pero debajo de esa precisión había una pregunta que no podía responder con números. ¿Qué significaba todo esto? ¿Había realmente vislumbrado algo, o simplemente estaba documentando reflejos, restos de automatismo nervioso que ninguna conciencia animaba? Su experimento más audaz llegó en una noche de invierno que Ale nunca olvidaría, una noche que definiría el resto de su vida y sellaría su destino. Una joven había sido declarada muerta tras un accidente de tranvía. Su nombre era Arnold Brooke. Tenía 24 años. El tranvía había derribado una farola que cayó sobre ella en las calles mojadas de Londres. El corazón había cesado de latir bajo el impacto. La piel había comenzado a enfriarse. Los médicos del turno de día habían completado sus exámenes formales y la habían etiquetado como otra víctima de progreso. Más muertos por la velocidad de las máquinas que por las enfermedades antiguas. Era el costo de vivir en la modernidad, pero el Mundale no aceptó el veredicto. Miró el cuerpo de Arnold Brooke en la morgue y vio no un cadáver, sino una frontera sin explorar. Tenía permiso para realizar una autopsia de rutina. Todos asumieron que sería una disección, una lección de anatomía, un registro de daños para el archivo del hospital. Ale tenía otros planes. La medianoche llegó. El sótano estaba silencioso, excepto por el sonido del generador que había estado calentándose lentamente. Colocó el cuerpo de Anne sobre la mesa metálica. Su piel aún no había desarrollado el color grisáceo de la muerte antigua. Parecía dormir. Parecía como si pudiera despertar en cualquier momento y preguntar dónde estaba. Ale reconoció el peligro de ese pensamiento. Sabía que estaba cruzando una línea que no podía volver a cruzar, pero también sabía que nunca tendría una oportunidad como esta. Nunca. La frontera estaba esperando.
Y él había pasado su vida entera preparándose para este instante. Conectó los cables al pecho de Anne con cuidado de cirujano. Ajustó la posición con precisión milimétrica. Cada centímetro contaba. Cada ángulo importaba. Luego, con dedos que apenas temblaban, giró la manivela del generador. Una vuelta lenta. Otra más. Otra más. El aire comenzó a zumbar. El sonido eléctrico, ese zumbido que los marineros decían que era el sonido del tiempo mismo, llenó el sótano. Un destello azul recorrió el cuerpo de Anne. El movimiento fue violento, involuntario, tan potente que Ale tuvo que apartarse de la mesa. La piel se tensó. Los músculos se contrajeron. El aire se llenó del olor a ozono. Ese olor extraño que es dulce y terrible al mismo tiempo. El olor del fuego que no quema. Y durante un segundo, solo uno, solo ese tiempo infinitesimal que existe entre un latido cardíaco y el siguiente, Anne Holbrook inhaló. Su pecho se elevó. El movimiento fue imposible, pero ocurrió. Los pulmones se inflaron. Las costillas se expandieron. Y entonces, tan claramente que Ale sabría que lo escuchó perfectamente durante el resto de sus años, un sonido emergió de la garganta de Anne. Un suspiro. No un grito. No un jadeo. Un suspiro. El sonido más imposible. El sonido más hermoso. El sonido más terrible que jamás haya existido. Era como si Anne estuviera despertando de un sueño profundo, como si estuviera volviendo a habitar su propio cuerpo durante ese segundo milagroso. Los asistentes que Al le había permitido estar en la sala retrocedieron, aterrados. Uno de ellos, un joven practicante llamado William Osborne, soltó la bandeja de instrumentos. El sonido de metal golpeando el piso de piedra resonó como el final de algo. El doctor permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el milagro efímero. Un segundo después, apenas uno, el cuerpo de Anne volvió al silencio. El pecho descendió. Los ojos, que durante ese instante habían parecido enfocados en algo más allá del velo entre mundos, volvieron a ser vidrio. La frontera se cerró. Anne Holbrook se fue de nuevo. Completamente esta vez. Ale permaneció junto a la mesa durante varias horas. No se movió. No habló. Los asistentes, asustados y confundidos, finalmente subieron a reportar lo que había ocurrido. Quizá esperaban que alguien viniera y lo detuviera. Quizá esperaban que hubiera consecuencias inmediatas. Pero no las hubo, o al menos, no las que anticipaban. Lo que vino después fue algo mucho más lento, mucho más definitivo. La prensa lo descubrió antes que la administración del hospital. Alguien había hablado, quizá William Osborne, o quizá uno de los sepultureros que se suponía debería trasladar el cuerpo de Anne a la cripta. Las historias crecieron con cada retelling. Se dijo que Ale había resucitado completamente a la joven durante 5 minutos. Se dijo que ella había hablado, que había contado historias del otro lado. Se dijo que había utilizado magia negra, que había hecho un pacto demoníaco, que había desafiado las leyes de Dios. Lo titularon el Doctor de los Muertos. Los periódicos lo caricaturizaron con electrodos en el pelo, con ojos locos, como un loco científico de algún folletín de 10 centavos. Los colegas de Al en la comunidad médica lo llamaron blasfemo. Una junta especial fue convocada en el Royal College of Physicians. Se discutió si su licencia debería ser revocada. Algunos argumentaban que había violado normas éticas fundamentales, que había desecrado un cadáver, que había cruzado límites que existían por razones profundas. Otros, en secreto, querían ver sus notas. Querían saber exactamente qué había visto. Pero públicamente todos estaban de acuerdo. El doctor Ale había ido demasiado lejos. Los templos lo maldijeron.
Los sacerdotes de la ciudad predijeron que Ale recibiría el castigo divino, que Dios no permitiría que un hombre interfiriera en los misterios de la vida y la muerte sin consecuencias. La comunidad médica lo ridiculizó. Sus trabajos anteriores, algunos de los cuales eran legítimamente innovadores, fueron descartados. Era como si toda su vida hubiera sido borrada, reescrita como la fantasía obsesiva de un hombre desequilibrado, pero Edmund Allen nunca se defendió. No escribió cartas de protesta. No intentó explicar. No intentó justificarse. Solo guardó silencio, como si comprendiera profundamente que la verdad aún no estaba lista para ser oída, como si supiera que el mundo necesitaría esperar décadas, quizás siglos, antes de estar listo para comprender lo que había visto en ese sótano aquella noche de invierno. Su silencio fue su venganza y su perdición simultáneamente. Con los años, Ale fue quedando gradualmente solo. Sus experimentos fueron prohibidos formalmente. Alguien entró en el sótano una noche y destruyó su generador eléctrico. Sus notas fueron confiscadas por la administración del hospital, aunque Ale había mantenido copias que guardaba en un lugar secreto. Los templos continuaron maldiciéndolo de manera general, no ya como persona específica, sino como una advertencia contra aquellos que osaran desafiar el orden natural de las cosas. La comunidad médica lo ignoraba cada vez más, hasta que finalmente casi nadie recordaba que una vez había sido respetado, pero nunca fue procesado legalmente. Nunca fue encarcelado. Quizá fue porque nadie podía demostrar verdaderamente que había hecho. Quizá fue porque la muerte de Arnold Brooke fue certificada con su acta de defunción original, sin mencionar el incidente del sótano. Quizá fue porque la gente poderosa, en secreto, quería evitar un escándalo que revelara hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos médicos en busca de respuestas. Ale continuó trabajando en el hospital, aunque fue relegado a tareas administrativas menores, a la consulta de pacientes de pocas esperanzas, a aquellos cuyos casos habían sido dados por perdidos. Era como si lo hubieran vuelto invisible. Un fantasma en un uniforme de médico continuó escribiendo en sus cuadernos. Continuó reflexionando sobre la frontera, sobre ese segundo milagroso cuando Ana había inhalado. Continuó recopilando historias de otros experimentos que se realizaban en secreto en toda Europa. En París, en Viena, en Berlín. Otros hombres obsesinados hacían cosas similares, trabajaban en los bordes, exploraban la frontera, compartían cartas, documentos secretos, diagramas de máquinas cada vez más sofisticadas. Era toda una comunidad de locos científicos, unidos por la convicción de que la vida y la muerte no eran estados binarios, sino espectros complejos. Décadas más tarde, en los primeros laboratorios de reanimación cardiopulmonar del siglo XX, los científicos redescubrieron lentamente, casi por accidente, lo que Edmund le había intuido intuitivamente en el siglo XIX, que la electricidad podía devolver al corazón su ritmo, que el cerebro podía resistir minutos sin oxígeno sin sufrir. Daño irreversible, que la vida, después de todo, no era un instante perfectamente definido de encendido y apagado, sino una negociación, un proceso, un movimiento a lo largo de un espectro. La frontera que Ale había explorado en soledad se convirtió en la base de toda la medicina moderna de emergencia. Edmund Ale murió en 1922 a los 77 años, en una pequeña habitación en una casa de huéspedes del norte de Londres. Fue un día gris, sin lluvia ni sol, el tipo de día que parece suspendido fuera del tiempo. Murió solo, excepto por una enfermera que no lo conocía y un médico joven que no sabía quién era. Sus últimas palabras fueron para pedir que alguien trajera sus cuadernos. Quería que alguien los leyera. Quería que alguien comprendiera. Sus cuadernos fueron encontrados años después en un mercadillo, vendidos por una casera que necesitaba dinero.
Un historiador médico los compró por casi nada. Leyó las anotaciones cuidadosas, los registros meticulosos, los diagramas de máquinas que no existían aún. Comprendió inmediatamente que Allen no era un charlatán, sino un pionero que había nacido demasiado pronto, en una época que no tenía la tecnología ni la comprensión para apreciar lo que había logrado. Hoy, en las salas de resucitación de hospitales modernos en todo el mundo, cada vez que un desfibrilador descarga su pulso eléctrico en el pecho de un paciente en paro cardíaco, la frontera se vuelve a cruzar. Cada vez que un corazón que había dejado de latir es traído de regreso por una máquina, se repite el milagro que Arnold Brooke experimentó en aquel sótano de Londres hace más de un siglo. Los pacientes hablan de visiones en el momento de la muerte, de la sensación de estar entre dos mundos. Y aunque el nombre del doctor Edmund Halley fue borrado de los registros oficiales, aunque sus experimentos fueron olvidados y sus contribuciones nunca fueron reconocidas formalmente, su pregunta sigue viva en cada quirófano, en cada monitor que mide un pulso incierto. ¿Dónde termina la vida y dónde comienza otra vez? ¿Existe realmente una frontera, o simplemente una ilusión que la mente crea para protegerse de lo desconocido? Archivo anatómico, donde la medicina revela sus secretos.